ahora voy a presentar a la doctora Mariela Pistaccia. La verdad que siempre habla con una claridad de los riesgos del trabajo y tengo una gran admiración por ella, así que hoy va a exponer sobre la validez constitucional del acceso restringido a la justicia en los riesgos del trabajo. La doctora Pistaccia es abogada, es la colaboradora número 1 de AFTE durante todo el año. Eso habla de su solidaridad. Es la directora de la Comisión de Riesgos del Trabajo de la Asociación de Abogados del Fuero. Doctora, le escuchamos. Gracias, Agustina. Gracias a todos los presentes. Gracias a las autoridades de la SAL, al doctor Julio Grisolía, al doctor Nahuel Altieri, a las autoridades de la asociación a la cual pertenezco. Es un honor para mí estar acá. La verdad, soy una agradecida, así que muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero contar es que, bueno, es mi primera vez en un congreso, así que, bueno, uno está un poco nervioso, pero al poder ver algunas ponencias donde uno ya se va relajando un poquito como para no entrar en una especie de pánico. Así que, bueno, la idea de esta exposición es poder hacer hincapié específicamente en un tema muy álgido de riesgos del trabajo. Sabido es por todas las inconsistencias que tenemos en riesgos del trabajo respecto al marco normativo que ha merecido una de las cantidades más importantes de declaración de inconstitucionalidad del régimen jurídico argentino. Eso es conocido por la mayoría de nosotros que estamos acá el día de hoy. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo del año pasado, Pogonza, con una mayoría que ya no existe actualmente, ha declarado la validez constitucional del sistema de riesgos del trabajo con este paso obligatorio excluyente por comisiones médicas. Podemos hacer una larga serie de planteos respecto y críticas a este fallo, que por supuesto las hay, pero la idea de esta exposición es centrarme en el acceso a la justicia, específicamente en la posibilidad real y concreta que tiene un trabajador de acceder a la justicia, en el acceso pleno e irrestricto que el trabajador debería tener a la misma, para que sea un juez competente el que decida acerca del derecho en cuestión que considera tener. ¿Podemos decir actualmente que en la Justicia Nacional del Trabajo tenemos un acceso pleno e irrestricto a la justicia? No. Exacto, Mariano. La respuesta es que no. No hay posibilidades que uno pueda considerar que esa respuesta pueda ser distinta cuando el acceso a la justicia en la Ciudad de Buenos Aires es a través de un recurso en relación y con efecto suspensivo. Es una cuestión groseramente inconstitucional que el fallo de Pogonza no ha tratado. Quizás el próximo no lo sabemos, si hay algún otro fallo de la Corte, veremos y cómo termina constituida la Corte. Pero bueno, eso no lo sabemos aún. En la Ciudad de Buenos Aires, la ley 27348 no requirió adhesión, eso les comento también para los colegas de otras provincias que quizás no tienen por qué saber estos detalles. Nosotros tenemos la aplicación de la ley 27348 tal como está redactada, no hay ley de adhesión que pueda modificar estas cuestiones que por supuesto han sido modificadas en todas las leyes de adhesión, que es el tema del acceso a la justicia. En Pogonza, recogiendo Fernández Arias, se sostuvo que había que garantizar un control judicial suficiente y no admitir un acceso amplio a través de un recurso de estas características torna utópica la aspiración de que los jueces controlen los hechos y el derecho alegado por las partes. En la Ciudad de Buenos Aires, esta situación ha merecido el acta 2669 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que vino a morigerar en algunas cuestiones esta ley, en donde se dejó en claro la posibilidad de que en el recurso, en la instancia recursiva, la instancia judicial recursiva, se puedan analizar las medidas de prueba denegadas o defectuosamente producidas, así como también medidas para mejor proveer si consideran pertinentes. Pero en el mismo acta se aclara, renglón seguido, de que esta acción consiste en un recurso donde debe haber una crítica concreta y razonada de la resolución administrativa que el apelante considere
equivocada. Al respecto voy a hacer dos aclaraciones. Una de ellas es que en la instancia administrativa no hay un proveído de prueba, no se proveen las pruebas ofrecidas por las partes, no es que se pueden producir de manera defectuosa, directamente no son producidas, no hay proveído de prueba, eso lo sabemos todos los abogados que hacemos esto todos los días. En las cuestiones de divergencia y determinación de incapacidad jamás vamos a ver un proveído de pruebas. Lo podemos ver en algunos casos de rechazo de la contingencia, obviamente proveído de pruebas siempre acotado, limitado, la mayoría de las cosas que ofrezcamos les parece superflua, inconducentes y demás. En segundo lugar, nos encontramos con numerosas sentencias en las cuales se rechazan los recursos in limine, confirmando los dictámenes de Comisión Médica Jurisdiccional. Estoy hablando, quizás para los que recién entraron, de dictámenes de Comisión Médica de Capital y el acceso a la justicia en Capital específicamente. Entonces, vemos muchos juzgados en donde se rechazan estos recursos, confirmando los dictámenes de las comisiones médicas, no dando la posibilidad absolutamente a que el trabajador pueda introducir nada en la instancia judicial. La mayoría de está motivado en que no existe una crítica concreta y razonada. Hay juzgados que tienen por norma la no apertura a prueba y solo en contados casos lo permiten. En nuestra Comisión de Riesgo de Trabajo hemos hecho un relevamiento de los 80 juzgados laborales de Capital y las 10 salas de las cámaras de apelaciones. De los 80, 19 juzgados laborales tienen esta postura restrictiva respecto de la apertura a prueba. Solo en algunos casos permiten hacerlo, una pericia médica como medida para mejor proveer, pero no se hace la apertura a prueba. Por supuesto que hemos analizado algunos de estos expedientes para ver si podíamos entender cuál es el motivo de que los juzgados consideren que nunca hay una crítica concreta y razonada. Verdaderamente no lo hemos encontrado. Es difícil, obviamente, ¿no? Pero no hemos podido evaluar que ese sea justamente el criterio porque no hay nunca una crítica concreta y razonada. Por supuesto que también algunas salas tienen la misma postura, entonces 3 de las 10 salas también consideran que no hay crítica concreta y razonada, entonces hay muchísimos casos que nosotros vemos que jamás tuvieron acceso real a la justicia porque no se ha abierto a prueba ni en primera ni en segunda instancia. Y bueno, ahí están esperando el recurso de queja, por supuesto, porque tampoco nos conceden el recurso de apelación. Bueno, en estas circunstancias nos encontramos litigando en la Ciudad de Buenos Aires, donde la suerte del juicio va a depender del juzgado que nos toque. Es una triste realidad que estamos viviendo. No tiene que ver con criterios de justicia, criterios concretos que todos podamos entender, sino es una especie de lotería. Depende de qué juzgado pueda tocarnos, van a abrir o no van a abrir a prueba. Lo mismo con las salas. Respecto a aquellos que propugnan la existencia de instancias administrativas en diferentes ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, nuestro país tiene un sistema legal de raigambre judicialista que tiene por objeto compensar el peso de un sistema presidencialista fuerte. De allí que debe aceptarse de manera muy restringida las facultades jurisdiccionales a organismos administrativos. Juan Carlos Casañe, cuando se refería al fallo de Ángel Estrada, explica el término de jurisdicción primaria del derecho norteamericano, mencionado en numerosas ocasiones para justificar esta capacidad jurisdiccional de la administración. Y decía que no puede receptarse en nuestro país este concepto de jurisdicción primaria de la administración. ¿Por qué? La instancia judicial no implica una revisión jurisdiccional secundaria, equivalente a una segunda instancia. Sería en todo caso una revisión plena con amplitud de prueba y debate. Es la única manera de poder asegurar el acceso pleno a la justicia. Obviamente no limitada a la actuación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La Corte marcó en Fernández Arias 2 requisitos. 1, que no se trate de controversias entre particulares, regidas por el derecho común, lo que pasa en riesgos. Y 2, que la revisión final se atribuye a jueces, con amplitud de prueba y debate.
Es la única manera de realizar un control judicial suficiente, como dice Pogonza. O también la tutela judicial efectiva, con jerarquía superior a las leyes incorporadas por la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 8 y 25. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es un órgano del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Actúa como un órgano jurisdiccional en un evidente conflicto de intereses entre particulares, regido por el derecho común, donde el Estado no es parte, otorgándole, según la resolución 298 del 17, amplias facultades jurisdiccionales, donde se desarrolla un verdadero proceso de conocimiento, dejando a la justicia en una actuación obviamente secundaria. Ya vemos en muchos casos ni siquiera en realidad hay una actuación plena de la justicia. Se pueden realizar además una serie de críticas respecto a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, acerca de la falta de estabilidad de los médicos en sus puestos, del modo de financiamiento del organismo a través de los aportes de las ARTs, del hecho de que los secretarios técnicos letrados, que es lo que justifica la legalidad supuestamente, hayan sido designados por decreto y no por ley, y que sus dictámenes no sean vinculantes. Todos estos puntos han sido tratados en extenso en varios fallos de la Sala 3 y 6 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Nación. Por otro lado, en la Justicia Nacional, además de los problemas que tenemos en la Justicia Nacional de Trabajo, en la provincia de Buenos Aires, algunos tribunales, por supuesto, no todos, también consideran que el acceso a la justicia es a través de una revisión, porque justifican esto de acuerdo a la ley 15057, artículo 2J, y sostienen que la acción ordinaria prevista en este artículo, que es clara, pero ellos encuentran la justificación para decir que no es más que un recurso, aunque libremente concedido, por lo menos un poco mejor que en capital. Respecto a las leyes de adhesión, que habló también la doctora Ducros Novelli, por supuesto, seguramente con mucho más fundamento que yo lo voy a hacer, ha habido ciertas críticas respecto de la jurisprudencia y doctrina en cuanto a que la provincia de Buenos Aires no podría haber adherido a esta ley sin vulnerar su constitución provincial. Voy a ir redondeando un poco. Me muestra Agustín el reloj. Está bien, tranquila. Respecto a las leyes de adhesión tenemos obviamente varias críticas, pero voy a mencionar para que quede sentado, aunque sea algunas de ellas, no solo lo que decía Daniela respecto de los plazos de caducidad, que obviamente lo dijo ella, me voy a remitir en honor a la brevedad, sino también respecto a que 7 de 11 leyes de adhesión solicitan para acceso a la justicia una certificación médica que consigne la lesión sufrida, el diagnóstico y la incapacidad, vulnerando el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por supuesto que esta certificación médica debe estar a costa del trabajador, debe estar firmada por un médico, obviamente el médico va a cobrar por su trabajo, como es lógico, y esto, por supuesto, lo debería, en teoría, solventar el trabajador, vulnerando, por supuesto, el principio de gratuidad que es básico en el derecho laboral. Para finalizar, la idea de esta ponencia es dejar en clara esta situación que verdaderamente es inconstitucional. Hay un montón de otras cuestiones que son importantes, pero yo quise remitirme justamente a esta. Las demás las vemos en un montón de lugares, las leemos, los escuchamos los colegas referirlas, pero realmente esto es un problema muy grave que estamos atravesando los abogados que litigamos en Capital Federal. Y no es un problema menor, es muy grave no tener acceso a la justicia. Entonces, lo verdaderamente importante es que los jueces lo puedan ver, lo puedan entender. Por supuesto que depende de ellos, de nosotros, los planteos que hagamos, de nosotros los abogados que siempre lo digamos y que estemos acá. Es muy importante justamente para eso. Necesitamos ser escuchados, que los jueces puedan entender que esto es verdaderamente inconstitucional. El trabajador merece el acceso a la justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Pistaccia. Vamos a darle paso ahora a la exposición del doctor Ariel